Vamos a orar. Muchas gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estudiar tu palabra. Te suplicamos que con la sangre de tu Hijo nos limpies y conforme nuestro corazón a la imagen de tu Hijo, con tu palabra y nos guíes con ella. Te suplicamos, Señor, bueno, nos duele mucho, estamos realmente muy tristes por la partida de hermano Esteban, Señor. Es un dolor muy grande y queremos poner en tus manos, Señor, a hermana Gretel, por favor. Queremos que tú la ayudes, que tú la sanes, que tú la consueles. Dale gracias, Señor, por favor. Dale fortaleza a Daniel, su hijo, también, Señor. Lo ponemos en tus manos. A la iglesia Barrio Pinto, Señor. Y a todos los hermanos, pastores e iglesias que lo queríamos a él, Señor. Que realmente éramos amigos y te suplicamos, Señor, ayuda, fortaleza, ánimo, provisión. Mucha paz, Señor. Gracias porque Él está contigo. Gracias, Señor, porque está aliviado. Te rogamos ahora también que tú nos dirijas en este estudio, que contemos con tu dirección, que sea Amén. para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces voy a compartir la pantalla. Hoy estamos aquí en estamos en Apocalipsis, tomo 3, lección 6. Vamos a ver cómo encaja, porque los pasajes que nosotros teníamos que estudiar hoy es en Mateo. Vamos a ver, ahí ustedes tienen su libro y ustedes pueden verlo en la página 37, que nos decía que íbamos a estudiar Mateo capítulo 24 y 25, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encaja Mateo 24 y 25 con estos eventos, verdad? Recordemos que, ¿cuántas semanas le quedaban a Israel? Una. Ok, sí, pero en total, ¿cuántas eran? 7. Ok, en total. 70. 70. 70. Exactamente. Empezaron a cumplir, ¿y de cuánto tiempo eran esas semanas? 7. ¿De 7 qué? 7 años. Es correcto, es correcto. ¿Y cuándo empiezan a contarse? ¿Desde qué evento en el Antiguo Testamento se empiezan a contar esas 70 semanas? O, sí, bueno, ¿cuál es el evento? Ajá. Desde la muerte de Cristo. Ok, no, ¿cuándo empieza? No, digamos, en el Antiguo Testamento, ¿dónde empieza a contarse las 70 semanas? O las 69, digamos. O sea, tal vez es que no estoy diciendo claro con la pregunta. Vean. Cuando Daniel tuvo la visión. Ahí a Daniel, sí, le dan la visión y le dicen a Daniel, a tu pueblo le quedan 70 semanas. ¿Semanas de qué son? ¿De cuánto tiempo son esas semanas? De 7 años o 7, bueno, Es correcto. proféticamente 7 días, pero son 7 años. Correctamente, son 7 años. ¿Cuándo empiezan a cumplirse? No cuándo terminan, sino cuándo empieza, como por así decirlo, bueno, entonces Dios pone el reloj, bueno, ya empieza a correr el tiempo de estas 70 semanas. ¿Qué evento en el Antiguo Testamento hace que empiece a correr el tiempo de esas 70 semanas?
Vuelve Nehemías a reconstruir el templo. Es correcto. Con la construcción del muro de Jerusalén, ¿verdad? Sí, antes del muro, Esdras había ido a reedificar el templo, ¿verdad? Pero Nehemías luego llega y pone el muro, ¿verdad? Con ese evento de Nehemías capítulo 2, empieza el tiempo a correr de las 70 semanas. Y vimos en el libro de Daniel que ya se cumplieron ¿cuántas semanas de esas 70? 69. 69. Muy bien, aquí está aquí, ¿verdad? ¿Qué evento ocurre? Es fácil equivocarse con esta pregunta por los dibujos que aquí tenemos, pero si usted se fija bien en los dibujos, entonces es más fácil que no se equivoque. ¿Qué evento hace que se termine o con qué evento se termina la semana 69? Con la muerte de los La testigos. muerte de Cristo. Ujú. La entrada triunfal a Jerusalén. Es correcto. Con la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Ok. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? Bueno, veámoslo ahí en Daniel. Tenemos ahí el libro de Daniel. Bueno, no el libro, sino tenemos que el capítulo 9, ¿verdad? Vamos a ver dónde está. Vamos a ver el capítulo 9. En la página 145. Página 145. Vamos a ver. ¿Hay alguien que quiere entrar? No sé. O ya entró, no sé. Vamos a ver. Ok. Listo. En la página 145. Véanlo aquí. Ahí en Daniel 9:25. Voy a pedirle a Yohaira que nos lo lea, por favor. En la página 145 de nuestro libro está Daniel. Vamos a leer el versículo 24 y versículo 25, por favor. Ok, dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Antes de que Has continúe, de saber, hermana, ajá, un momentito, gracias. Antes de que continúe leyendo, vamos a recordar, vamos a ubicarnos en el contexto. Daniel está en Babilonia, entonces él hace un ayuno, él lee el libro de Jeremías, ve como Dios había dicho a Jeremías que el pueblo de Israel iba a estar 70 años cautivo en otro lugar, en Babilonia. Cuando Daniel lee eso, se da cuenta que en ese momento que está leyendo ya se cumplieron los 70 años. Entonces él ora como nosotros debemos de orar, basándose en la palabra de Dios y le dice, Señor, mira, aquí tú dijiste que cuando cumplíamos 70 años, tú nos ibas a visitar y nos ibas a regresar a Jerusalén y íbamos a edificar el templo. Entonces yo reconozco el pecado mío, reconozco el pecado de nuestro pueblo, porque todo esto lo hemos sufrido, porque dejamos tus mandamientos, no escuchamos a los profetas, te desobedecimos, llegamos a ti no dependiendo de nuestra justicia, sino de tu mucha misericordia. Por favor, Señor, perdona, Señor, restaura tu casa, que tu nombre otra vez sea invocado sobre tu casa, restaura tu pueblo. Y estaba él orando esto, cuando he aquí el varón Gabriel viene con destreza y le da este mensaje que acaba, que parte de este mensaje que acaba de leer hermana Yohaira. Entonces, vea, Daniel está buscando la restauración del pueblo. Y sí, Dios se las iba a dar porque se las había prometido. Pero esa restauración de la que Daniel está diciendo es pequeñita a la restauración que Dios le está anunciando ahora. Entonces ahora no le está diciendo que le van a quedar 70 años al pueblo de Israel, sino que son 70 semanas. ¿Y 70 semanas cuántos años son? Bueno, ya sabemos que son semanas de años porque históricamente ya se cumplieron 69. Si contamos las 70 semanas, ¿cuántos años serían? 490. 490.
490. 90. Muy bien. Ahora, ya sabemos que se cumplieron ¿cuántas? 69. 69. Exacto. ¿Y cuántos años son? ¿Cuántos años serían los que se cumplieron? Entonces, si se cumplieron 69 semanas, ¿cuántos años se cumplieron? 490. Eso serían las 70 semanas. 3 años y medio. 483. 483 semanas. 483 años, ¿verdad? Son 69 semanas, ¿verdad? Semanas de años. Ajá. Sí, sí. Entonces, son 69 semanas. O sea, desde que se empezó a reconstruir el muro en Jerusalén hasta que Jesús entró en la entrada triunfal, Jesús estaba vivo, ahí se cumplieron 69 semanas, ¿ok? Pero aquí Dios le está hablando a Daniel de una restauración eterna para el pueblo. Daniel estaba buscando una restauración temporal que era parte del plan de Dios, que era el pueblo, que el pueblo de Israel regresara otra vez a su tierra, Dios los visitaría y ellos volverían a reconstruir el templo y ya toda su historia y todo eso sucedió. Esto es para ubicarnos en el contexto, ¿verdad? Entonces ahora sí, hermana Yohaira, nos lee el versículo 25, por favor. Sí, dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Muy bien. ¿Y cuántas semanas serían ahí entonces? 69 semanas cumplidas. Es correcto, es correcto. Antes de continuar, hermano Walter, buenas noches. ¿Nos ayuda con Facebook, por favor? Sí, señor. Muchas gracias. Ahí usted nos interrumpe cuando sea necesario. Hermana Cristina también nos ayuda con los chats, porfa. Sí, señor. Muchas gracias. Ok, entonces bien. Ahora veamos el versículo 26, hermana Yohaira. Sí, dice, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Hasta ahí. Y él hará un pacto ahorita, firme. hermana, Ajá. ahorita leemos ese. Vamos a parar un momento. Sí. Sí, muchas gracias. Es que no vi el 27. Está bien, gracias. Es que lo tengo rayado. Ya, ok. Bien, entonces cuando dice las 62 semanas, ¿cuántas semanas tenemos que entender que en realidad son? 69. 69, exactamente, porque ya se habían cumplido 7. Excelente. Entonces, ¿qué pasaría después de las 69 semanas? Será muerte el Mesías. Es correcto, ¿eh? Entonces, la muerte de Cristo, con la muerte de Cristo no se cumplen las 69 semanas, no. Las 69 semanas es con la venida del Mesías, ¿ok? Y ahí vemos en el versículo 26 que después de las 62 semanas el Mesías sería muerto. Entonces los 483 años se cumplieron con la entrada de Cristo cuando entró en el pollino a Jerusalén. Ahí se cumplieron, se cerraron. Después de eso le quitarían la vida al Mesías. Así lo dice la Biblia para que entendamos que cuántas semanas faltan para que se cumpla todo. Si ya se cumplieron 69, ¿cuántas semanas faltan? Una. Ok, ¿de cuánto tiempo es esa semana? 7 años. 7 años. Es correcto, ok. Entonces, la Biblia al decir, después se le quitará la vida al Mesías, con esto nos está mostrando que no estamos en la semana 70 con la muerte de Cristo, ¿me entiende? Porque cualquiera podría pensar, bueno, entonces la muerte de Cristo es en los últimos 7 años que le falta a Israel. No, sino que se cerró la semana 69 y queda pendiente una semana. ¿Estamos? Pastor, una pregunta. Claro. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Ever. Gusto tenerle aquí. Sí. Gracias. Es que tengo una duda. Las primeras, cuando dice las 62 semanas, o sea, eso quiere decir que ya pasaron 7 semanas. ¿Cuáles fueron esas 7 semanas? Es que no escuché como muy bien. Ok,
No sabemos por qué exactamente en este momento, por qué la Biblia los divide, pero en el versículo 25 habla de que habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces se suman, ¿y cuántas semanas serían? 69, siento. Es correcto, sí. Entonces, Ok. entonces ya en el versículo 26, cuando habla de las 62 semanas, ya uno tiene que tener en cuenta que hay que sumar las 7 primeras y que son 69. Sí. Ok, gracias. Con mucho gusto. Y entonces, desde la reconstrucción del muro de Jerusalén hasta la entrada de Jesús a Jerusalén en el pollino se cumplieron 483 años. Por eso sabemos que eso, porque ya eso es historia, sabemos que esas semanas no eran semanas de días, sino de años. ¿Estamos, hermanos? Estamos. Amén. Sí, Ok. señor. Entonces, hay una semana que falta para Israel. Ok, Cristo murió y entonces aquí, donde ustedes pueden ver, donde yo estoy moviendo con el mouse, está el tiempo que nosotros llamamos, o que la Biblia llama, perdón, el tiempo de los gentiles. Es el tiempo también de quién. ¿De cuál institución? Estamos en ese tiempo. De la iglesia. De la iglesia, exactamente. Ese es en el tiempo en que estamos, ¿ok? Aquí entre la muerte de Cristo, estamos todavía, ya llevamos más de 2000 años y estamos en el tiempo de la iglesia, ¿ok? Entonces, llegará un momento, el reloj, podemos decir que está parado, pero habrá un acontecimiento que hará que entonces otra vez Dios ponga en marcha la última semana que falta. Y entonces, ¿de cuánto tiempo es esa última semana que falta? 7 años. 7 años, exactamente. Ok, entonces, si leemos el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿de qué nos habla el capítulo 1 de Apocalipsis? Cosas que vio. Exacto, cosas que Juan vio, ¿verdad? Muy bien. Y el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, ¿de qué nos habla? Las cosas que han- 2 y 3, ¿de qué nos habla? Las cosas que son. Ajá, ¿y cuál es el tema de las cosas que son? Las iglesias. Exactamente, exactamente. Muy bien, las cosas que son, habla de 7 iglesias, ¿verdad? Luego el capítulo 4 y 5 es una visión de dónde, de la tierra o del cielo. Del cielo. Del cielo, ¿ok? Bien, a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis, bueno, inclusive el 19, ¿de qué tiempo está hablando? Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Los juicios. Ajá, los juicios. ¿Y de cuál tiempo estará hablando con relación a las semanas que le faltaban a Israel? La gran tribulación o la tribulación. Sí. La tribulación. Ajá, pero ¿qué tiempo es ese entonces? Comienzan los 3 años y medio. Ajá, muy bien. ¿Y qué semana es esa? La última. La última La semana. última. Ajá, ¿cómo se le llama a esa semana? ¿Qué número es? La 70. La Semana 70. Es correcto. Entonces creemos que cuando Cristo venga, porque dice Pablo, dice así, les digo un misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, desde hace 2000 años, Israel, el pueblo de Israel que está vivo, que está aquí en la tierra, está endurecido en parte. Son poquitos los israelitas que se han convertido, ¿verdad? Dice, he aquí un misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento a Israel en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que ha entrado la plenitud o la abundancia de los gentiles. Ese es el tiempo de la iglesia. Entonces, cuando Jesús venga, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y resucite a los que durmieron en Cristo y arrebate a los que estemos, entonces se terminará el tiempo de los gentiles y entonces empieza otra vez a correr el reloj para que se cumpla la última semana que le falta
a Israel. ¿Nos ubicamos, hermanos? Sí, amén. Sí, señor. Ok. Ok. Bien, hermana Johaira, nos lee el 27, por favor. Sí, dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Muy bien, entonces, ¿cuándo es que este hombre, este príncipe, va a hacer un pacto? En esta última semana. Ajá, y es correcto. ¿En qué momento de esa última semana? Los primeros 3 años y medio. Es correcto, es correcto. Apenas empieza esa semana, este hombre hace un pacto ¿con qué pueblo? Judíos. Con los Los judíos. judíos. Es correcto, muy bien. Pero ¿qué hace a la mitad de la semana? Romper el pacto. ¿Cómo lo rompe? Declarándose él, entrando al lugar santo, al Santísimo, probablemente, y declarándose Dios. Es correcto. Y invalidando también el pacto que tenía con los judíos. Es correcto. Muy bien. Eso ¿cómo se le llama en el libro de Daniel y que Jesús lo repitió? Abominación desoladora. Exacto. Es correcto, la abominación desoladora. Pero antes de que él se meta al templo, él va a hacer otra cosa. ¿Qué es? Va a cesar el sacrificio, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Vea qué importante es, porque aquí en el libro de Daniel usted va a encontrar dos eventos muy parecidos. Uno, el que hizo Antíoco Epífanes. Lo que él hizo se parece mucho a lo que el anticristo va a hacer. Pero varias cosas. Uno, Antíoco Epífanes era un descendiente de los griegos, mientras que este príncipe de la última semana es descendiente de qué pueblo o de qué imperio. Romano. Romano. Ahí ya hace una diferencia. Además, Antíoco Epífanes no quitó exactamente el sacrificio, sino que hizo un sacrificio. Un sacrificio, algunos piensan que era una cerda o un cerdo, en el lugar del holocausto, en el altar del holocausto. Y la forma que él hizo la abominación desoladora fue que, según se cree históricamente, él puso una estatua de Zeus en el lugar santísimo de los judíos. Entonces, ya eso es historia, eso se cumplió. ¿Ok? Se parece mucho. Recuerde que generalmente a veces las profecías tienen un alcance y a veces dos y a veces hasta tres. Se parece mucho a esto, pero no es esto, porque este príncipe de esta última semana es romano, mientras que Antíoco Epífanes ya hizo eso y era un descendiente de los griegos. ¿Preguntas o comentarios? Pastor. Sí. Y bueno, sí, muchos piensan que la abominación desoladora que hablaba Daniel era la de Antíoco, pero cuando vino el Señor y lo repitió ahí en el Evangelio, ¿verdad? Que dice, ahí se está como reiterando, o sea, como confirmando que no es esa, sino que es otra que ha de venir, ¿verdad? Correctísimo. Muy bien, buena observación, porque de lo contrario Jesús no lo hubiera mencionado, si no va a pasar, ¿verdad? Si ya pasó, si ya es historia, Jesús no va a decir que se va a volver a cumplir. Excelente. Bien, nosotros vamos a pensar un momentito en Mateo 24, ahí ustedes lo tenemos en el libro, usamos el Mateo 24. Perdón, pastor, una Claro. consulta, Sí. a ver si estoy confundida con lo que comentaba el hermano. Sí. ¿Cuándo fue el acto que hizo Antíoco Epífanes? ¿En qué tiempo fue? Eso fue, perdón. En el año 67 antes de Cristo. Ok. Muchas gracias. Ok, gracias. Sí, yo pensé que había sido después. No, fue antes de Cristo, sí. Ok, gracias por la aclaración. Amén. Ok, perfecto. Entonces, ya es historia. Entonces, listo.
Si vamos a Mateo 24, ahí en la página 141, ¿cuál es el primer evento? Al menos en el versículo 1 y 2, vamos a resumir mucho porque si no, bueno, ya el tiempo se nos corre. Pero bueno, antes, hermano Walter, ¿ve algunos ahí en Facebook? Sí, señor. Están con nosotros, doña Nice. Saludos, hermana Nice, bendiciones, orando por usted. Ajá, ¿quién más? Marisela Vargas. También orando por usted, hermana Marisela, saludos para usted, a Javier y a sus hijas. Ajá, ¿quién más? Griselda Poveda. Griselda, saludos, hermana de Walter, bendiciones, nos alegra que esté ahí. Oramos por usted. Ajá. Lisette Castro. Lisette Castro, también saludos, muchas bendiciones. Nos alegra muchísimo que siempre nos esté acompañando. ¿Se ve alguien más? No, por el momento son los que podemos visualizar acá. Si alguien pues está con nosotros, nada más que nos ponga algún mensaje o algún amén para pues orar también por ellos. Amén, amén. Y apenas hay alguien que escribe en los chats, hermana Cristina nos va a comunicar. Nos interrumpe, hermano Walter o hermana Cristina. Sí, Marisela dice bendiciones, doña Anais dice hola, bendiciones. Amén. Griselda dice amén, bendiciones y bendiciones. Y Lisette también dice hola, bendiciones. Amén, amén, amén. Ok, ahora resumiendo, vean, hermanos. Si alguien le dice a usted, dígame en pocas palabras, ¿cuál es el tema de Mateo 24, versículo 1 y 2? Vamos a pensar en los eventos que están ocurriendo ahí. Pocas palabritas. Jesús anuncia la destrucción del templo. Es correcto. Jesús anuncia la destrucción del templo. Una pregunta. Eso ahora es historia. En aquel momento era una profecía. Porque ahí estaba el templo. Era un templo precioso. Por eso los discípulos le dijeron al Señor, mira este templo, míralo. Como maravillados, ¿verdad? Entonces Jesús les dice que iba a ser destruido. Cuando él lo dijo era profecía. Hoy día, ¿eso es profecía o ya es historia? Es historia. Historia. ¿Cuándo se cumplió históricamente la destrucción del templo en Jerusalén? Como en el año 60, creo que fue con el rey Ciro, gobernador de Roma, ¿es? Sí, fue en el año 70 después de Cristo, sí. Y el emperador romano Tito. Tito. Sí, cierto. Sí, Tito. sí. Cuando él conquistó Jerusalén, él era un general. Luego llegó a ser un emperador. Y conquistó Jerusalén, ¿verdad? De hecho, hay una foto. Realmente no es una foto. Pero ustedes han visto los Cruz. ¿Cómo tomaban fotos de esa fábula? O no sé, ¿cómo es que se llama? Los Cruz. Sí. ¿Han visto cómo les toman las fotos a ellos en esa fábula? Sí, sí, señor. Le ponen una piedra ahí queda grabado. Pues hay una foto como esa, nada más que se sacó más tiempo, donde los romanos están llevándose los muebles del templo, ¿verdad? Es un relieve. Eso está, ese relieve está en un arco que se llama el arco, creo que se llama el arco de Tito. Entonces, también hay una foto, por así decirlo, pero realmente son relieves de este hombre Tito. Eso es historia, ¿verdad? Entonces ya eso no es profecía. Y por eso es que usted va a Jerusalén y usted no va a encontrar el templo, porque fue destruido tal como Jesús dijo. Los judíos rechazaron a Cristo, por eso Cristo lloró. Si él les dijo, si ustedes conocieran la hora de su visitación, ¿cuántas veces quise juntarles a ustedes como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis? Y él empezó a lamentarse porque sabía lo que les iba a pasar a los judíos, y eso ya es historia. Bien, en el versículo 3, los discípulos le hacen 3 preguntas a Jesús. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? Mateo 24, 3. ¿Cuándo será esto? ¿Eso a qué se refiere? Esa es la primera pregunta. La destrucción del templo. Es correcto. ¿Ok? Bien, ya nosotros sabemos que eso es historia. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuál será la señal de tu venida?
Ok, muy bien. Qué interesante que ya ellos tenían ese concepto de que Jesús iba a regresar. ¿Y cuál es la tercera pregunta? Y de la ¿Cuándo es la consumación de este consumación? siglo. Del siglo. Este es el tema que se empieza a desarrollar o continúa desarrollándose en Mateo 24 y 25. Quiero recordarles que Mateo, ¿de qué pueblo era? Judío. Judío. Quiero recordarles también que el Evangelio de Mateo es un evangelio especialmente para quienes. Los pecadores. Ah, los judíos, perdón. Judíos. Es correcto. Obviamente que es para todos los cristianos, pero originalmente los destinatarios son los judíos. Y claro que todas sus enseñanzas se aplican a nosotros los cristianos, porque al final Jesús les dice, id a todas las naciones, o sea, no solo en Jerusalén, sino, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ahí vemos que Mateo también se aplica a nosotros, ¿verdad? Pero hay que tener también en mente que originalmente este evangelio era para los judíos, ¿ok? No quiere decir que usted va a decir, ah, bueno, entonces nada de lo que está en Mateo es para mí. No, usted sabe que no. Usted sabe que al final Jesús lo aplica a nosotros también al decir que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahí ya está refiriéndose a todos los gentiles, que los bauticen y que les enseñen todas las cosas que Él nos ha mandado y que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la aplicación hacia nosotros. Pero tengamos en mente también el destinatario original de este evangelio. ¿Preguntas o alguna otra cosa que queramos decir sobre esto que hablamos? No, amén. No, señor. Está Amén, claro, ok, claro. perfecto, perfecto. Entonces Jesús empieza a responderle a ellos estas preguntas. Y para mí, las preguntas que Jesús se concentra a contestar son la señal de la venida de Él y la consumación del siglo, de este siglo. ¿Ok? Entonces empieza a hablar del comienzo de dolores que está desde el versículo 4 al 8. El comienzo de dolores, les pregunto, teniendo en cuenta Mateo 24, del 4 al 8, ¿es el fin, sí o no? Aunque las preguntas no deberían hacerse así, que usted puede responder con sí o no, porque ya tiene el 50% de ganar, ¿verdad? No, no es el fin. No es el fin. No, el Ok. versículo 8 da la respuesta. Perfecto, ¿cómo dice? Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Es correcto. Y hay otro versículo que también nos responde esta pregunta. ¿Cuál será? El 6. El 6. Ajá, exacto. Dice, ¿cómo dice? Pero todavía no es el fin. Pero todavía no es el fin, ¿ok? Estas cosas, falsos cristos, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, hambres y terremotos. Estamos en ese tiempo hoy día, ¿ok? Eso es comienzo de dolores. Ahora, del versículo 9 al 14 nos habla de otro periodo. ¿Cuál periodo será? La tribulación. La tribulación. Ahí, por eso dice, entonces los entregarán a tribulación. Entonces seguramente está hablando del empiezo aquí de la tribulación. ¿Cuánto tiempo dura la tribulación? Bueno, en realidad la tribulación dura 3 años y medio, pero si se está hablando de solo la tribulación, porque después está la gran tribulación que dura 3 años y medio más, pero en sí, la última semana son 7 años. Es correcto, es correcto. Podríamos decirlo así, sí. La tribulación, podríamos decir que dura 7 años, aunque la podemos dividir los primeros 3 años y medio como tribulación y los segundos 3 años y medio como. La gran tribulación. Muy bien. Entonces, vean cómo las cosas que van a suceder en la tribulación. Hay apostasía, según el versículo 10. Según el versículo 11, ¿qué va a haber en la tribulación? Falsos profetas. Es exacto. Falsos profetas. Es correcto. El versículo 12, ¿qué va a aumentar? La iniquidad. La iniquidad. ¿Qué significa? Ajá, ¿qué significa iniquidad? Sin ley.
sin ley. Exactamente. Iniquidad es pecado, pero se define como sin ley. ¿Usted sabe que eso es lo que está haciendo el mundo hoy día? En algunos países, Amén. en algunos países están quitando la ley e inclusive prácticamente están como desautorizando a la autoridad, a tal punto que a veces hay personas que no se les puede hacer nada porque aun cuando se les ve robando. Es increíble, ¿verdad? Pero estas cosas parece, bueno, según salen algunas informaciones sobre esto, están sucediendo, ¿verdad? Veían a un hombre robando y no le podían hacer nada. Sí, sí, eso sucedió en San Francisco, California. Ajá, ¿cómo fue? Un- ¿Cómo fue? sí, un hombre llegó a una tienda, es un supermercado famoso, y Ujú. entró a robar, pero no, digamos, este, los jefes de esa tienda, que es una tienda grande en todo Estados Unidos, le mandaron a los guardas y a toda la policía que no hicieran nada, que dejaran robar, porque es que en Estados Unidos en este momento hay un problema muy grande que dicen que todos los policías son racistas, entonces en muchos estados quieren como desautorizar la ley de los policías. Entonces, bueno, hay un montón de cosas ahí. Entonces, pero sí, sí ha sucedido en Estados Unidos, está sucediendo eso, que quieren quitar la ley de muchos policías en estados. Ok, O sea, que no haya policías, digamos. exacto. Y bueno, Yohaira dice sí, que ella vio también ese video. Ok, esto es, hermano, es que el espíritu del anticristo realmente se está moviendo. Ahora, ¿desde cuándo? Según Primera de Juan, ¿desde cuándo el espíritu del anticristo está en el mundo? Desde que después que Cristo vino aquí, ¿verdad? A la tierra. Después de Exacto. eso, Ajá. sí. Y el anticristo o el espíritu del anticristo se ha manifestado con esta característica, negando que Cristo se hizo hombre. Eso es lo que dice Primera de Juan. Ahí los veo dudando, ¿verdad? Sobre todo los veo, ¿verdad? Vea, Primera de Juan, vea, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Johnny Adino, ¿lo puede leer, por favor? Primera de Juan 4, del 1 al 3. Sí, dame un segundo, nada más. No está en los libros, ¿verdad? Está solo en la Biblia. Primera de Juan 4. 4, del 1 al 3, sí. Ok. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos. Hasta ahí, hasta ahí. Sí, señor. Sí, gracias. Con Bueno, gusto. entonces sí, entonces este espíritu ha usado fuertemente ¿a cuál pueblo? Por Israel. Al pueblo de Israel, porque es uno de los promotores en negar la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, ya eso tiene años, ¿verdad? Tiene 2000 años. Y por eso vemos que todo está como montado, ¿verdad? Ya se está viendo la iniquidad, o sea, cómo se está viendo la anarquía que es sin ley, todo esto, entre más pasa el tiempo, más cercano estamos para esta última semana. Bien, ¿qué es lo Pero que va esa, a sí, pero yo, más que eso de la ley del hombre, bueno, siento que es apartarlo de la ley de Dios, es correcto, alejarse más de Dios. es correcto, Entonces hay más iniquidad. es correcto. Si se refiere más a quitar la ley de Dios, ¿verdad? Obviamente, si quitamos las leyes de los hombres, también estamos quitando la ley de Dios, porque la ley de Dios dice que
sujétese a toda autoridad, porque no hay autoridad si no es establecida por Dios. Y quien se opone a la autoridad acarrea condenación para sí mismo, ¿verdad? Entonces, está ligado, ¿verdad? En alguna forma, en alguna medida está ligado. Pero sin embargo, jefe, ahí ya cuando que están quitando la ley de Dios, ya no podemos obedecer la ley del hombre, porque Tesalonicenses dice que se debe obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Exacto, así es. Y para el tiempo de esa semana, eso significaría la muerte para cualquiera que tome esa decisión, ¿verdad? Ahora, una pregunta que no tiene mucho que ver. Esa gente que va a estar en ese tiempo, que obviamente no es gente de la iglesia, porque para ese tiempo es la última semana de Israel, ¿verdad? ¿Por qué va a ser salvo? ¿Va a ser salvo porque dan su vida por la causa de Cristo o por qué van a ser salvos? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Es correcto. Y es por eso que les van a quitar la vida. Así que ellos no van a ser salvos porque les quitaron la vida, no. Porque son salvos, les quitan la vida. ¿Entendemos el punto, hermanos? Sí, señor. Sí, señor. Correctísimo. Bien. Entonces, ¿qué es lo último que va a suceder para decir que se termina este tiempo de tribulación aquí, esos primeros 3 años y medio? Según versículo 14. Mateo 24, 14, sí. Se predicará el evangelio por todo el mundo. Ok. Ahí recordemos que quienes estarán testificando ese tiempo. Los 2 testigos. Los 2 testigos. Okay. Exacto. Y posiblemente quiénes más. Los 144,000. Exacto. Algunos piensan que van a ser como 144,000 Pablos. ¿Por qué 12,000? Es una pregunta que hoy me hicieron en la mañana. ¿Por qué 12,000? Ok, recuerden que 12 es como un número de fundamento. Con 12 hombres Dios levantó la nación de Israel. Con 12 hombres Jesús levanta la iglesia. Ese es el fundamento. Los apóstoles y profetas, ¿verdad? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, si decimos 12 por 12,000, ¿qué clase de fundamentos se está levantando para este tiempo? Porque cuando es que seguramente estos 144,000 judíos se van a convertir, seguramente. Con la segunda venida de Cristo en gloria. Al principio del milenio. Eso sería más bien otro acontecimiento para ellos. O sea, ¿cuándo es que los 144,000 de Apocalipsis 7 seguramente se convierten a Jesucristo? ¿En qué tiempo de esta semana? Los 3 primeros y medio. Exacto, aquí al inicio. Medio año. Exacto, al inicio de aquí, de esta semana, va a haber un avivamiento judío. Entonces, son 144,000 judíos que se convierten, ¿ok? Entonces, seguramente ellos con los 2 testigos estarán predicando en todo el mundo y será predicado en todo el mundo el evangelio del reino. Además, recuerdan que en Apocalipsis 14 nos habla de un ángel que viene y predica, teman a Dios, porque en ese tiempo ya se va a poner que la gente adore a la bestia. Entonces el mensaje de él es que tengan temor de Dios porque él es el creador. Recuerda que otro ángel dijo, ha caído la gran Babilonia, y que otro ángel dijo que el que reciba la marca de la bestia será condenado eternamente. Todo eso, seguramente todo eso junto, los 2 testigos, los 144,000 y esos 3 ángeles de Apocalipsis 14, se refiere a que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, en estos 3 primeros años y medio. Y quizás esa es la razón por qué en Apocalipsis 7 aparece otro grupo de personas, además de los 144,000. ¿Quiénes son? ¿Qué otro grupo de personas aparece en Apocalipsis 7? Al principio aparecen los 144,000 judíos. Luego hay otro grupo de personas. ¿Quiénes son?
Pueblos, La naciones. multitud de naciones. Es correcto. ¿Y esas multitudes dónde están? Ahí en Apocalipsis 7. Ajá. Ya se contestó. En el cielo. Sí, En el cielo. es correcto. ¿De dónde salieron ellos según Apocalipsis 7? De la gran tribulación. Es correcto. Entonces, suponemos que esas multitudes de naciones que aparecen en el cielo en Apocalipsis 7 son convertidos de los 2 testigos, de los 144,000 judíos y del mensaje de esos 3 ángeles. Sería el cumplimiento de este evangelio del reino, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. ¿Nos ubicamos, hermanos? Amén. Sí, Señor. Y después de eso, ¿qué vendrá? El fin. El fin. Es correcto. Entonces, ¿cuál pregunta empieza a responder Jesús cuando empieza a hablar de que vendrá el fin? ¿Cuál pregunta de las 3 preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús? ¿Que cuándo sucederá esto? Sí, eso era en la destrucción del templo. Ah, bueno, sí. ¿Cuál será la señal de tu venida? Eso es la segunda venida de Cristo en gloria. La consumación de este siglo. Ajá, exacto. ¿Cuándo será la consumación de este siglo? Exacto. Pues llegamos. Ok, Apocalipsis 7, dice Yohaira, ¿no están en la tierra? ¿Quiénes están en la tierra en Apocalipsis 7? 144,000. Judíos, exactamente. ¿Quiénes están en el cielo en Apocalipsis 7? Multitud de naciones. Multitud de naciones. Ah, ok, esa es la respuesta. Entonces, los 144,000 judíos en el capítulo 7 de Apocalipsis están en la tierra, mientras que la multitud de naciones está en el cielo. ¿De dónde han salido? Según dice ahí mismo Apocalipsis 7. De la gran tribulación. De la gran tribulación, exactamente. ¿Y cómo fueron salvos según Apocalipsis 7? Por la Con sangre la del sangre de Cordero. Cristo. Exactamente. Hermana Yohaira, ¿le queda claro? Sí, señor. Perfecto. Excelente. Ok, entonces viene el fin. Entonces, cuando habla el fin, ¿qué trompeta antes de que empiece el fin se toca en el cielo? La séptima. La séptima trompeta. Recuerda que el ángel que estaba en Apocalipsis 10 levantó su diestra y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que cuando el séptimo ángel tocara la trompeta, entonces el misterio de Dios se cumpliría. Entonces es cuando empieza el fin. Cuando esa trompeta se suena, ya en el cielo se empiezan a regocijar porque ellos dicen, bueno, ya el reino de Dios va a bajar a la tierra. Ya es el fin, la consumación de este siglo, el terminar esa semana 70 para que Israel reciba todas las bendiciones que Dios le había prometido. Esa es la consumación del siglo. ¿Qué es lo que entonces va a suceder en la tierra? Bueno, primero, antes de que suceda eso en la tierra, ¿qué sucede en el cielo? En Apocalipsis 12. Hay una guerra en el cielo entre Ajá. Satanás y Gabriel, ¿verdad? Sí, no, Miguel. Miguel, sí. Ajá, exactamente. Y Satanás es arrojado a la tierra y ya no se le permite más la entrada al cielo. Exactamente, exacto. Dice Yohaira que falta un montón de años. ¿Para qué, Yohaira? Bueno, porque uno quisiera que todo ya fuera, ¿no? Ah, sí. Cuando uno comienza a sumar todos esos años y luego el milenio, uno dice, no, hombre, faltan un montón todavía. Ah, ok. Pero, No, pero puede ser que Cristo venga hoy mismo. Entonces ¿verdad ya estaríamos. que sí? Sí. entonces, sí, exacto. Si Cristo viniera hoy, hermanos, esta semana son 7 años. Sí. Y ya se termina todo prácticamente. Yo sé que después de eso sigue el milenio y que al final del milenio hay la última rebelión. Pero realmente lo difícil para el mundo es esta última semana y especialmente para el pueblo de Israel. Esto es lo peor para la humanidad, este tiempo. Y si Cristo viene hoy, entonces ya esto no va a durar. Va a ser rapidísimo. No va a haber tiempo como decir, ahora sigue esto. Falta mucho para que... No, es que va a ser así.
Seguidito, seguidito. Comenzaría, si él viniera hoy, jefe, entonces, bueno, se va a la iglesia, primeramente, Ajá. inicia la tribulación, que serían 3 años y medio. Es correcto. ¿Verdad? Y después de la tribulación, entraríamos a otros 3 años y medio, que sería la gran tribulación. Es correcto. Y después entraríamos al milenio, Es donde correcto. va a gobernar los 1000 años. Ajá. Que ya, ya después de esto sería el fin de los siglos. Es correcto. Bueno, ya sería el fin del mundo en realidad. Al final del milenio sería el fin del mundo. O sea, sí, el fin de esta creación. Cuando termine el milenio, se va a terminar toda esta creación. Dios va a quemar los cielos, el espacio, la atmósfera, la tierra, todo lo va a quemar. Y va a ser, ¿qué va a ser? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Donde mora la justicia. Y toda la maldad, ¿dónde va a estar confinada? En el lago de fuego. En el lago de fuego. Es correcto. Eso ya sería lo que todo el mundo hoy día cree, ¿verdad? Todo el mundo piensa, ¿cuándo será el fin del mundo, verdad? En la Biblia, la consumación del siglo es aquí, esta última semana, que empieza precisamente con la 7ª trompeta, y en el cielo, entonces Satanás y los demonios son echados. ¿Y qué empieza a suceder aquí en la tierra? ¿Quién se empieza a manifestar? Según Apocalipsis 13. La primera bestia. La primera bestia, exactamente. Y con ella después, ¿quién más se empieza a manifestar? La segunda bestia. Ok, ¿cómo se le llama la segunda bestia? El falso profeta. Es correcto. ¿eh? Entonces, se toca la trompeta allá en el cielo. Ya el ángel nos había advertido en el capítulo 10 que cuando se tocara esa trompeta, el misterio de Dios se cumpliría. O sea, ya empieza el fin. Por eso aquí en Mateo capítulo 24, versículo 14 dice, entonces vendrá el fin. Y entonces empieza a hablar de Mateo 15 hasta el versículo 22. ¿Cuál es ese fin? ¿Cómo se le llama a ese periodo? Ya me lo han dicho, nada más estamos repitiendo. La gran tribulación. La gran tribulación. Es correcto. ¿Y qué acontecimiento que Daniel había profetizado da inicio a la gran tribulación? La abominación de la desolación. Es correcto. Se toca la 7ª trompeta. Hay una guerra de Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Ya el dragón y sus ángeles son arrojados a la tierra. Entonces empieza a manifestar ya con poder esa bestia, esa primera bestia. Y entonces llega a dónde llega para empezar la gran tribulación. ¿En qué lugar geográfico de este mundo? Jerusalén, Israel. Ok, ¿y qué parte de Jerusalén? Megiddo. No, estamos No, aquí. Aquí. Está. Sí, ¿A dónde? ¿Dónde está el templo? El templo. ¿Y qué hace en el templo él? Hace la abominación desoladora. Primero cesa los sacrificios y después se declara a Dios. Ajá. Exacto. Él va a entrar, ya con solo eso, bueno, ya va a entrar y le dice a los sacerdotes, que es interesante que ya hoy día el pueblo, los judíos, según dicen ellos, que ellos ya saben cuáles son los de cada tribu, que ellos saben a qué tribu pertenecen y que saben quiénes son los levitas. Entonces en ese momento van a estar sacerdotes y levitas en el templo, va a entrar el anticristo y les va a decir, paren eso, paren eso. Tal vez están ofreciendo un corderito en holocausto al Señor y no, detengan eso. Y hacia dónde se dirige una vez que detiene. Bueno, y recuerden que con las ofrendas con los sacrificios habían ofrendas de harina, ¿verdad? Esa es la ofrenda de cereal. Paren eso también. Y entonces después de eso, ¿hacia dónde se dirige este hombre? Paró los sacrificios que están en el atrio del templo y ahora se dirige al lugar santo. Exacto, se dirige al lugar santo donde solo los sacerdotes pueden entrar. Y seguramente después del lugar santo, ¿a dónde se dirige? Al Santísimo. Al Santísimo, donde ¿quién nada más puede entrar? El sumo sacerdote. ¿Y cuántas veces? Una vez al año. Una vez al año.
Ahí es eso lo que Pablo les decía a los tesalonicenses varias veces y se los repite en el capítulo 2 de Tesalonicenses. ¿Se recuerdan que yo les decía esto? Este hombre va a entrar y se va a hacer pasar por Dios. Y ahí es donde entonces se cumple esto que dice Mateo 24 del 15 al 22. Y vea que, que dice que huyan, está hablando de Judea, que no regresen a Judea, que huyan, que habrá gran tribulación. Cuando dicen que huya, ¿qué capítulo nos recuerda de Apocalipsis? Alguien tiene que huir en uno de los capítulos de Apocalipsis. La mujer, ¿cuál mujer? Exacto, ¿quién es esa mujer? Israel. Israel, exactamente. Exacto, y aquí Jesús está hablando de judíos, ¿verdad? Yo me acuerdo de una muchachita en Finca San Pedro Pavas que me decía, uy, yo le pido a Cristo, a Dios que Cristo no venga en día de reposo. Entonces yo le expliqué, no, pero es que este pasaje no se refiere a este tiempo, se refiere a un tiempo futuro. Qué importante es dividir bien la palabra de Dios, ¿verdad? Porque aquí está claro, está hablando de un lugar geográfico, está hablando de la abominación de desolación, está hablando del templo en Jerusalén. Hermanos, se nos fue el tiempo. Oh, my God. Qué torta, ¿verdad? Sí, casi ni empezamos. Entonces, bueno, eso nos ayuda un poquitín, vea. ¿Por qué? Si usted no ha terminado la tarea 6, tiene una semana más para terminar. Eso nos ayuda. Si ya usted terminó la tarea 6, puede empezar haciendo la 7. ¿Estamos de acuerdo? Y de hoy en 8, si Dios quiere, vamos a terminar la lección 6. Preguntas, comentarios, ya sea aquí por Zoom o por Facebook o por los chats de la iglesia. En el chat no hay nada. Ok, perfecto, gracias. Hermana. Con mucho gusto. Amén. Voy a responder una pregunta que ustedes no me han hecho, pero que sí se han hecho. ¿Quién se va a convertir al final de la gran tribulación? ¿Qué pueblo? Israel. Ok, entonces todo Israel será salvo. Oiga, los 144,000, ¿cómo se le llaman en Apocalipsis 14? ¿Alguien recuerda? Ancianos son. No. Son 44,000. Dice eso. No sé. Ajá. Los 144,000 rescatados de la tierra. Ajá, eso es una de las cosas que se les llama a ellos. Comprados. Comprados. Primicias. Todo eso es cierto, pero ajá, significa los 144,000 son los primeros judíos que se convierten. Ok, son los primeros frutos de la conversión de Israel. Por eso se les llama primicias ahí. Al final de la gran tribulación, ¿cuál pueblo se convierte totalmente? ¿Cuál pueblo va a ser salvo? Israel. Israel. Ahora, cuando decimos eso, no estamos diciendo que cualquier israelita de cualquier tiempo va a ser salvo. No, no estamos diciendo eso. Lo que la Biblia enseña es que el pueblo de Israel que esté vivo en ese momento, al final de la gran tribulación, ellos se van a arrepentir y van a creer en Cristo. No van a ser salvos por ser judíos, van a ser salvos por arrepentirse y creer en Jesucristo. Ok, ¿queda claro eso, hermanos? Sí, señor. Amén. Porque algunos pueden pensar, bueno, entonces quiere decir que cualquier judío de cualquier momento, en ese momento, al final, ya va a ser salvo. No, Juan el Bautista era muy claro en decirle a los judíos cuando venían a bautizarse, a los fariseos, saduceos, y ya el hacha está a la raíz de todo árbol. No piensen decir que ustedes son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da un fruto es cortado y echado en el fuego. Hermana Cristina. Sí, entonces todo el judío que murió sin ser salvo va a ser juzgado en el trono blanco. Es correcto.
igual que un gentil. Porque ningún judío es salvo por ser judío. No, ninguno. Igual, nosotros no somos salvos por ser gentiles. La gente es salva por creer en Cristo. Y sí, ahí vemos que estos que Juan el Bautista les predicaba, él les dijo, ustedes van para el infierno. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y eran judíos. Y todo judío que no se arrepienta y cree en Cristo, lo que le toca es el trono blanco y luego el lago de fuego, igual que a cualquier persona que no es judía, que no se convierte. ¿Está claro, hermanos? Amén. Sí, señor. Sí. Gracias. Amén. Con mucho gusto. Gracias. Amén. Hermano Walter, ¿puede despedirnos una oración, orar por hermana Gretel, Daniel y la iglesia Berropinto? Que Dios pueda consolar por la partida de hermano Esteban. Nosotros, mi familia y yo, especialmente Candy y yo, empezamos a estudiar el método inductivo como en el año 2000, 2001, y uno de nuestros compañeros fue hermano Esteban. Y por como los primeros años del estudio inductivo que nosotros recibimos fue al lado con hermano Esteban y en la iglesia de hermano Esteban, y también empezamos a hacerlo en nuestra iglesia, pero ahí en Barrio Pinto fue los primeros estudios inductivos que hicimos por años. Fue un compañero de estudio de la Biblia y lamentamos mucho la partida de él, sí. Usted sabe, jefe, que también con nosotros él estudió la primera vez que estudió, bueno, estudiamos Apocalipsis. Ah, sí. Él estuvo también con sí, nosotros. Sí. Amén, sí. Fue un panorama del libro Apocalipsis, ¿verdad? Exactamente. Sí, es correcto, sí. También, también estuvo con nosotros en parte estudiando las bienaventuranzas. Hubo unos días que él estuvo llegando, sí. Bueno, oremos por Gretel, por Daniel, por la iglesia de Rupinto y por este estudio también, que el Señor nos siga hablando y nosotros nos sigamos preparando. Haga las tareas. Sí. Disculpe. Ajá. Es que si puede orar por Jocelyn porque otra vez está con dolores y para que Dios la proteja a ella y el bebé, porque ahora ir a un hospital no es como muy bueno, ¿verdad? Porque es cierto. Que Dios la proteja del COVID. Amén. Claro, claro que sí. Hermano Walter, ¿nos dirige? Sí, Señor. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias siempre, Dios, por habernos dado a tu santo Hijo amado Jesús, nuestro Redentor. A ti sea siempre la honra y la gloria, Dios. Gracias, Señor, por limpiarnos, lavarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna, Dios. Todo te lo debemos a ti. Gracias por tu palabra, por este estudio, Señor, que es de mucha bendición. Gracias por bendecirnos y te rogamos pues que nos siga guiando siempre con tu Santo Espíritu cada día, que nos ayudes a atesorar tu santa palabra en nuestros corazones y ponerla en práctica, compartir nuestra fe, Señor, a los demás, llevarla al mundo. Y Padre, te rogamos también por hermana Gretel y por su hijo, por la partida de don Esteban. Te rogamos por ellos que les llene de mucha fortaleza y paz. Sabemos que es un momento muy difícil y te rogamos por mucho consuelo para ellos y por la iglesia también de Barrio Pinto, Señor. Nos ponemos en tu santa mano poderosa. Bendícelos, Señor. Sígueles bendiciendo, Dios, y llénale de mucha fortaleza y paz a toda la iglesia y a los conocidos también. Mi hermano muy querido, Padre, también queremos ponerte por Jocelyn, Señor, que en cualquier momento ella va a dar a luz y que la acompañe, Señor, y que cuando esté en el hospital, pues no sea contagiada por el coronavirus. Protégela a ella y a su bebé. La ponemos en tu mano, Señor, bendícelas, por favor. Y también, Señor, bendice cada uno de los hermanos que nos acompañarán esta noche por Facebook también. Bendícele grandemente y por lo que estamos aquí en Zoom también. Y
Te rogamos por nuestro pastor don Johnny, que le siga guiando, le dé mucha fortaleza y le siga sanando a él y a sus hijos también. Bendícele, Señor, grandemente, y a cada uno de nosotros acá también. Gracias, Dios, por tanto amor que nos has dado en tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Redentor. A ti sea siempre la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga, hermana Ruth. Dios le bendiga, Gracias. hermano Agustín. Dios le bendiga, Buenas noches. hermana Cristina. Dios le bendiga, hermano Walter. Amén. Dios le bendiga, hermana Yancy. Dios le bendiga, Johnny David. Muchas gracias. Dios le bendiga, hermano Sander. Dios le bendiga a Diana. Dios le bendiga a Luis Fernando Chacón. Dios le bendiga a Sujei y familia. Dios le bendiga a Candy. Y Dios le bendiga a Johaira también. Y Amén. Amén. Bendiciones. amén. Amén. Dios le Bendiciones a bendiga a todos los que están en Facebook. Amén. Lamentablemente Amén. tenemos que irnos. Amén. Amén. Saludos a él, hermano Ever. Un gusto de Ah, oírlo. sí, cierto. A Diana y a Ever también. Sí, Dios los bendiga grandemente. Amén. Amén. Gracias. Así, Amén. bendiciones. También a Paola. Perdón. Hola, hola. Hola, Saludos, Ever. bendiciones y súper contento de poder estar con ustedes. Amén. 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 Dios lo Amén. bendiga. Gracias. Jefe, Amén. también, bueno, al final Sí. veo acá un jefe que Amén. por Facebook a Sí. Sofía Sojo, Ah, ok, sí. Saludos a Sofía. Ajá. a Jennifer también. Jennifer. Ujú. Ok. Kyler y Kenecha, saludos. Sí, también. Dios los bendiga. Exactamente. Amén. Sí, y las personas que ya hemos mencionado. Perfecto. Bueno, voy con la parte que no me gusta. Dios los bendiga.